Si eres de los Clippers, este vídeo te va a doler, y si no eres de los Clippers te va a dar igual, pero lo vas a ver como un proyecto desastroso, como lo que es un proyecto acabado el de Los Ángeles Clippers. Tienen a Kawhi Leonard, tienen a James Harden, ya no tienen a Paul George, pero hasta 2030 prácticamente Los Ángeles Clippers no van a poder reclutar un jugador estrella en la NBA. Hay que hablar de los picks, hay que hablar de los traspasos que se han hecho, hay que hablar de una situación más que preocupante para un equipo que de momento no va a contar de manera indefinida con Kawhi Leonard. Lo primero que quiero que veáis es esta imagen de aquí, una imagen de lesiones graves que ha tenido Kawhi Leonard. Estas dos pertenecen a su etapa en San Antonio Spurs y estas dos en Clippers. Aquí lo veis, 2014-2016 y 2021-2023. Como veis aquí abajo pone fuera de manera indefinida para el comienzo de la temporada 24-25, porque sí, Kawhi Leonard todavía no va a volver con Los Ángeles Clippers, y es algo que sorprende porque ya sabéis, abandonó la concentración de la selección de los Estados Unidos, no fue a los Juegos Olímpicos, le sustituyó Derrick White para recuperarse y para estar al 100% una vez llegue el comienzo de la temporada regular en la NBA. Va a llegar porque empieza el 22 la liga y Kawhi Leonard está fuera de manera indefinida, lo cual es mucho más preocupante. Y es una noticia nefasta para unos Clippers que vuelven a vivir una y otra vez el mismo capítulo. Su jugador estrella, el jugador al cual más estás pagando, no puedes contar con él porque está lesionado grave, y está fuera de manera indefinida. Os recuerdo, porque es necesario, que los Clippers firmaron a Kawhi Leonard con una extensión de contrato por 3 años y $153 millones en enero, cuando decidieron apostar a que unos pocos meses de salud sostenida continuarían cuando había literalmente años de evidencia que sugerían lo contrario, porque Kawhi Leonard ha jugado muy poco en Los Ángeles Clippers. Si analizamos los partidos que ha jugado Kawhi Leonard con Clippers, tanto en temporada regular como en playoffs, solo etapa Clippers, fijaros porque en temporada regular, en la 19-20, su primera temporada, 57 partidos, bastante bien, 20-21, 52 partidos. Aquí aparte ya sabéis que en la 19-20 está el tema de load management, los Clippers querían llevar a Kawhi Leonard como por ejemplo Toronto llevó a Kawhi en aquella temporada del anillo, la temporada previa, que lo que hacían prácticamente era gestionar a Kawhi Leonard y no meterle en partidos seguidos, ¿no? En back-to-backs. En la 20-21, 52 como digo, la 21-22 se la pierde por lesión, 22-23 52 partidos y esta es la mejor, la última con 68 en la 23-24, y esta temporada es la que le ha valido para firmar ese contrato de 3 años y $153 millones. Si nos vamos al total, fijaros, Clippers 229 partidos en total, y si nos vamos a playoffs, aquí es donde nos encontramos con el verdadero problema. Repito, solo etapa Clippers. En su primera temporada con los Clippers, recordar, temporada de la burbuja, playoffs en Disney, los Clippers, pues aquí lo veis, 13 partidos con el equipo californiano, una temporada donde, pues ya sabéis, la remontada de Denver Nuggets, Clippers no juega bien, Paul George está desaparecido porque mentalmente no está, él mismo lo reconoció. En la 20-21, 11 partidos, pero hay que destacar que los Clippers hacen una carrera profunda en playoffs, se meten en finales de conferencia oeste contra Phoenix Suns, pero Kawhi ahí no está y tiene que dar la cara a Paul George y Reggie Jackson. La dan muy bien, los Clippers juegan, dan la cara, pero caen 4-2 si no recuerdo mal, y pues bueno, pasan a la final, que luego la perderían Devin Booker, Chris Paul y los Suns. Y aquí fijaros, este es el problema. En la 2022-2023 juega 2 partidos y en la 23-24 juega 2 partidos. En total, en 2 playoffs ha jugado 4 partidos. 4 partidos. Esto es muy duro, porque en un total de prácticamente 4 temporadas ha jugado 28 partidos de playoffs Kawhi Leonard, porque esta es otra. A la hora de la verdad, los jugadores de Clippers se lesionan siempre. En la recta final de temporada regular se lesionan siempre. En los últimos playoffs, recordar la hiperextensión que tuvo de rodilla y lesión grave. Paul George, no muy grave en plan rotura de ligamentos ni nada por el estilo, pero se perdió los playoffs, y Kawhi más de lo mismo, y Russell Westbrook tuvo que dar la cara en algún que otro momento. En la 22-23 creo que también pasó, que cayeron contra Phoenix Suns. No me acuerdo muy bien si fue la 22-23 o la 23-24, pero esto es a lo que yo me refiero. A la hora de la verdad, siempre caen lesionados los jugadores de los Clippers, y lo que es más grave, a la hora de la verdad, no puedes contar con tu jugador estrella, con Kawhi Leonard, tu jugador franquicia, y esto no lo digo yo, lo muestran los datos. En las últimas 2 temporadas has podido contar en playoffs con él
2 partidos en cada uno, un total de 4 en 2 años. Y si pensáis que el presente es preocupante porque Kawhi sí le ha renovado, pero está como está, James Harden dependes de él y Paul George ya no le tienes, que ahora veremos esto, hay que hablar del futuro de los Clippers. Y el futuro es esto que veis ahora mismo. 3 picks, 2 de primera ronda, 1 de segundo, pero de 2030. El pick de primera ronda que tienen los Clippers más temprano es 2030. 2030, son los que tienen en propiedad, aquí lo veis. Y esto es lo que tienen otros equipos de los Clippers. Pick de primera ronda de 2025 de Oklahoma, pick de segunda ronda de 2025 para Lakers, aquí lo tenéis, Oklahoma o Filadelfia, pick de primera ronda de 2026, el segundo para Memphis o Houston, el de 2027 para Oklahoma, de segunda ronda de 2027 Atlanta, Filadelfia primera ronda 2028, esto es un desastre. Esto es prácticamente no tener futuro en los próximos 5 años. Esto es lo que le espera a los Clippers. Por eso os he dicho al principio del vídeo que si eres fan de Clippers esto te va a doler muchísimo, porque es darte cuenta que un equipo que apostó por Paul George, por Kawhi Leonard y que parecía que iba a ser la nueva dinastía, el nuevo megaproyecto de la NBA y que iba a dominar la liga, por lo menos Los Ángeles, se ha convertido en un equipo que no tiene ni presente o lo tiene muy comprometido y directamente no tiene futuro porque hasta 2030 no puedes elegir a un gran jugador de futuro. Y es preocupante porque si Kawhi Leonard no te sale bien y sigue con las lesiones, tarde o temprano vas a entrar en una reconstrucción de manera obligatoria porque no vas a ningún lado y vas a estar pagando por absolutamente nada a Kawhi Leonard. Entonces, si hablamos de futuro, hay que hablar de que la mayoría de los activos que un equipo normal utilizaría para activar esa reconstrucción, pertenecen actualmente a Oklahoma City Thunder. Los Clippers no pueden salir de esta situación con una derrota, no hay jóvenes notables en la plantilla y sus selecciones de primera ronda están limitadas hasta 2030. Por lo tanto, podemos decir que están en un callejón sin salida y no contéis con que se traspase a Kawhi Leonard por algunos de sus activos, porque sinceramente, si no has traspasado a Paul George a Warriors con lo que te daban y preferías o has preferido perderle por absolutamente nada con tal de que se vaya a la otra conferencia, no van a traspasar a Kawhi Leonard. Quitaros eso de la cabeza. Por lo tanto, ahora mismo no sé qué camino puede elegir Clippers para salir lo antes posible de este problemón. Esto sí, hay un caso que podría servir de ejemplo a los Clippers y a Steve Ballmer para salir de este problema, y es el caso de Milwaukee Bucks. Ya sabéis que Milwaukee hicieron ese traspaso Jrue Holiday, Damian Lillard. Pero ¿qué pasa con ese traspaso? ¿Qué pasa en ese movimiento? Los Bucks es un ejemplo porque Milwaukee sacó provecho de sus fichas del draft en 2020 traspasando a Jrue Holiday. A partir de entonces se les consideró pobres en activos, pero aún así lograron moverse por Damian Lillard 3 años después, en gran medida debido a la reposición natural del capital del draft que viene con el tiempo. Claro, los equipos solo pueden traspasar selecciones con 7 años de antelación. Las selecciones de Milwaukee de 2028, 29 y 30 estaban disponibles para ser traspasadas por Lillard específicamente porque no estaban disponibles para ser traspasadas por Holiday. Con esta estrategia puedes hacer movimientos, pero vas a tener que esperar algún que otro año o años. Aparte puedes esperar, por ejemplo, a la reposición de picks, que te llegue la de 2033, 2030 y pico, y de repente pues hacer un package mucho más suculento para moverte y no dejar morir este proyecto. Pero al final volvemos otra vez a el traspaso de Paul George. Y es algo que no entiendo y es algo que demuestra que este proyecto ha terminado, ha muerto. Paul George nunca debería de haber salido de los Clippers por absolutamente nada. ¿Por qué? Si refuerzas a un rival, los Clippers no querían reforzar a Golden State Warriors, yo puedo estar de acuerdo con eso porque al final es un rival ya no de conferencia sino de división, pero te daban cosas a cambio, te daban jugadores a futuro. Lo que tú obtienes en el movimiento de Paul George a Filadelfia es nada, y tú diste tu futuro directamente para obtener a Paul George y juntarle con Kawhi Leonard porque Kawhi lo puso como condición. Si tú das todo esto que ves en pantalla por Paul George, tú años después lo que no puedes hacer es negarte a pagarle lo que te pide, que al fin y al cabo es lo mismo que lo que cobra Kawhi Leonard, por el simple hecho de que te pide demasiado. Pero es que todo esto viene aparte impulsado por el traspaso a la desesperada que haces por James Harden. Porque haces un traspaso a la desesperada. Y esto es el problema de Los Ángeles Clippers. Yo siempre he defendido que hay que hacer movimientos porque el quedarte en estático, como por ejemplo está haciendo ahora Lakers, no te lleva a nada.
Te vas a quedar en el mismo punto y con el paso del tiempo vas a ir hacia atrás, no vas a ir hacia adelante y vas a perder el tiempo. Pero tampoco puedes hacer movimientos por hacer, no puedes hacer movimientos a lo loco, porque eso va a perjudicar a corto, medio plazo y largo plazo a tu propio equipo, y es lo que le ha pasado a Clippers. El traspaso de Paul George no está planificado, es un traspaso a la locura porque Kawhi Leonard te lo impone para poder obtenerle, para que firme por ti. Esta es la realidad, y el de James Harden es un traspaso a la locura para poder salvar un proyecto que ya estaba haciendo aguas en su momento. Pero como no lo quieres ver en ese momento, lo que pretendes es, pues mira, vamos a juntar a James Harden, a Russell Westbrook, a Kawhi Leonard y a Paul George, porque 4 estrellas pueden jugar perfectamente juntas y nos va a sacar del problema. ¿Cuál ha sido el resultado? No ha sacado nadie el problema a Clippers. Nadie, ni Paul George, ni Kawhi Leonard, ni nadie, porque aparte Paul George y Kawhi Leonard a la hora de la verdad normalmente en Clippers se suelen lesionar, y en el caso de James Harden ya no es ese jugador que te saque del pozo, como por ejemplo podía llegar a serlo en Houston Rockets, aunque también os digo, en playoffs ya sabéis lo que es James Harden, no hace falta que os diga nada. Y aparte, lo que os dije en su momento, os lo digo ahora, James Harden con Russell Westbrook son incompatibles, se mostró en Houston Rockets, y aún así, viendo eso en 2020, los Clippers volvieron a caer en el error y juntaron a James Harden y a Russell Westbrook. Tyronn Lue de primeras intentó poner los 4 en el quinteto titular, no le salió bien y de repente tuvieron que sacrificar a Westbrook para que este jugara desde el banquillo, porque en cancha es incompatible la pareja James Harden-Russell Westbrook. Es así, no hay debate posible. Lo puedo llegar a entender, porque quieres juntar a 2 estrellas, ves que es el momento porque tienes un diamante en bruto como Gilgeous-Alexander, pero de repente consigues un jugador que ha peleado recientemente en aquel momento por el MVP como es PG, lo juntas con Kawhi Leonard, que era la gran estrella del momento porque venía de ganar a los Warriors con Toronto Raptors el anillo, etcétera, etcétera. Encima le daba el primer anillo en la historia a Toronto, siendo él el MVP de las finales, siendo importantísimo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en los últimos años? El traspaso de James Harden es a la desesperada, la renovación de Kawhi Leonard es a la desesperada, y ahora los Clippers tienen lo que ellos han cosechado, que es a Kawhi Leonard lesionado después de renovarle por 3 años $653 millones. Sin Kawhi Leonard, ¿con quién tiras? Porque el roster de los Clippers no es nada del otro mundo. Dependes de James Harden. ¿En serio vas a depender ahora mismo de este James Harden, que no es el del prime de Houston Rockets ni siquiera, y tampoco tienes el equipo construido por y para que James Harden funcione como Houston Rockets? Y luego, siempre el que te daba la cara cuando no estaba Kawhi Leonard era Paul George. A Paul George ya no le tienes. Paul George te va a jugar para Philadelphia 76ers, por lo tanto, ¿qué vas a hacer esta temporada mientras Kawhi Leonard no esté? Y aquí es donde señalo directamente a Tyronn Lue. Tyronn Lue va a tener que hacer magia, porque ahora mismo, si analizamos el roster de los Clippers, es esto que veis en pantalla: Mo Bamba, Nicolas Batum de 35 años, Kobe Brown, Cam Christie, Amir Coffey, Nate Darling, Chris Dunn, Trenton Flowers, James Harden, Elijah Harkless, Bones Highland, Kay Jones, Derrick Jones Jr., Braxton Kay, Kawhi Leonard, Terrence Mann, Jordan Miller, Kevin Porter Jr., Norman Powell, PJ Tucker, con el que no cuentas, Alonzo Williams e Ivica Zubac. Este es el equipo. ¿Qué pretendes hacer este año con este roster, con esta plantilla? Yo quiero saber cuál es el objetivo este año de los Clippers. Si es llegar a playoffs, si es hacer una carrera profunda en postemporada, llegar a finales de conferencia, llegar a las finales de la NBA, ganar el anillo. ¿Cuál es el objetivo? Incluso cuando vuelva Kawhi Leonard, si vuelve, porque de momento, repito, está fuera de manera indefinida. Y todo esto sin olvidar que este año estrenan estadio. Y esto es muy importante porque si quieren un buen estreno, si quieren que la gente compre entradas, necesitas nombres. Por eso es altamente improbable que traspasen a un Kawhi o a un James Harden y ahora empiecen una reconstrucción. Pero también os digo, de nada te vale pagar a un jugador que se lesiona como se lesiona Kawhi Leonard, con ese periodo indefinido, con tanto tiempo, etcétera, etcétera. Muchos me diréis, Anthony Davis también se lesiona. Recordar las palabras de Ramon Shelburne, donde destacaba que Paul George y Kawhi Leonard se habían perdido más partidos que, por ejemplo, Anthony Davis. Que esto al final es una gran verdad. Paul George y Kawhi Leonard, los dos, se han lesionado más que Anthony Davis. Porque Clippers tampoco es que haya tenido realmente suerte en tema de lesiones. Pero ahora mismo hay muchas incertidumbres en cuanto a Clippers. Sobre todo incertidumbres en cuanto a qué hay del presente, qué es ahora mismo de Clippers, hacia dónde van a tirar,
cuál es el objetivo real de Tyronn Lue y del proyecto de Steve Ballmer a día de hoy, con y sin Kawhi Leonard por lesión, hacia dónde van de cara a futuro, van a esperar hasta 2030, van a intentar hacer algo que no sé qué van a poder hacer, pero van a intentar algo de aquí a 2030 para evitar un estancamiento, para evitar estar parados durante estos 5 años, van a traspasar alguna de sus estrellas dentro de 3 temporadas. ¿Qué va a hacer Clippers? Es un equipo sin presente, sin futuro y sin proyecto alguno, porque el proyecto por el que apostaron en 2020 ya no existe, porque las dos cabezas de ese proyecto eran Kawhi Leonard y Paul George. Uno le tienes lesionado de manera indefinida, veremos a ver cuándo vuelve, y el otro está jugando para los Sixers. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, reventar el botón de like, suscribiros y comentarme lo que penséis y lo que opinéis del proyecto de los Clippers, de la situación presente-futuro de los Clippers y de la situación de Kawhi Leonard y sus lesiones. Todito por aquí, like, subscribe, nos vemos en próximos vídeos. Cosas del básquet, ¡chao!